Bueno, muy bien. Ahora vamos a comentar la unidad número 3 sobre capacidad jurídica y acceso a la justicia de las personas con discapacidad a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, en realidad acá nos vamos a centrar, como ustedes verán, a través de la documentación que les estoy aportando, en los artículos 12 y 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 12, que establece esta garantía y pauta de igualdad en materia de capacidad jurídica en todos los ámbitos de la vida para las personas con discapacidad. Y el artículo 13, que reconoce y desarrolla el contenido y alcance del derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad. Y donde van a ver que establece ciertos estándares que tienen mucho que ver con la garantía de participación real y efectiva de las personas con discapacidad desde cualquier dimensión, desde todas las dimensiones y desde todos los lugares donde la persona con discapacidad puede transitar el sistema de justicia o incluso ser parte del sistema de justicia. Habíamos hablado previamente, les había adelantado que en realidad este nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica que aboga por un sistema de apoyo en la toma de decisiones generó muchas discusiones durante los debates y todo este proceso de negociación que generó la convención, y que incluso el día en que la convención se aprobó, este artículo 12 se aprobó con una nota a pie de página. ¿Qué pasaba? Durante las discusiones que se dieron en el proceso de elaboración de esta convención, había varias cuestiones que se debatían. Una primera, que creo que ya les adelanté, tenía que ver con ¿realmente estamos convencidos o convencidas de que se puede establecer esta cláusula de igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica? Algunos países no lo estaban. Algunos países decían, hay personas con discapacidad que sí podrían y otras que no podrían. Frente a eso, el contraargumento de, sobre todo, las organizaciones de personas con discapacidad que dijeron, esto es discriminatorio, no podemos supeditar el ejercicio de ningún derecho a ninguna condición, tipo o grado de discapacidad. Bien, pero había como todavía dudas respecto de eso. Otras cosas que se debatieron en ese proceso de negociación tuvieron que ver con, en realidad, la interpretación de la capacidad jurídica. Claro, la convención se negoció en inglés. En inglés, el término es legal capacity. Legal capacity se traduce, en nuestro caso, al castellano, como capacidad jurídica. En ciertos sistemas, la mayoría de los códigos de nuestro sistema interamericano tienen esta dimensión de que la capacidad jurídica engloba tanto la capacidad de goce o de derecho como la de hecho y de ejercicio. Es decir, cuando hablamos de capacidad jurídica hablamos de las dos dimensiones. En cambio, por ejemplo, España considera que si hablamos de capacidad jurídica solo estamos hablando de la primera dimensión, esta capacidad de goce, pero no de esa capacidad de ejercicio. España, cuando habla de capacidad jurídica, habla de capacidad jurídica de goce, y cuando quiere hablar de ejercicio aclara ejercicio de capacidad jurídica. Entonces había confusiones. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos reconociendo cuando hablamos de igualdad en materia de capacidad jurídica? En ese momento el Alto Comisionado para las Naciones Unidas hizo un estudio donde identificó los diversos usos en distintos países, en el soft law, y sobre todo en un antecedente muy importante que se tuvo en cuenta en ese proceso de elaboración de la convención y que debe seguir teniéndose en cuenta, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Porque nosotras tenemos un artículo que establece, nosotros necesitamos en un momento de la historia que quedara claro que nosotras tenemos la misma capacidad jurídica que el hombre, porque no la teníamos. Entonces, en esa convención, que generalmente denominamos la CEDAW, en esa convención se establece esa cláusula, ¿sí? Esta garantía de la mujer en el ejercicio de su capacidad jurídica, garantía de igualdad en relación al hombre, y la Convención de Discapacidad vendría a decir lo mismo, es decir,
¿Cuál es el contenido y alcance de capacidad jurídica en la CEDAW? El goce y el ejercicio de la capacidad jurídica por parte de las mujeres. Bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tenía que venir a decir lo mismo. Bueno, pero todo esto generó muchas discusiones porque algunos países decían, bueno, sí, vamos a decir que sí, pero solamente pensando que estamos reconociendo esta garantía de goce de la capacidad, pero no de ejercicio, esta facultad, perdón. Claro, en realidad si dijéramos eso, no estaríamos diciendo mucho, porque el goce, ¿sí? Y esta capacidad de ser persona ante la ley ya estaba reconocido por tratados internacionales previos, el artículo 16, por ejemplo, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, bueno, y la personalidad jurídica, digamos, también. Entonces, como que no sería avanzar y no era la intención de quienes abogaban precisamente por la no discriminación en materia de capacidad jurídica. Pero bueno, no se llegaba a un acuerdo sobre este artículo 12, había que aprobar sí o sí la convención, y entonces sucedió algo muy extraño, si podemos decir, y es que ese día, el 6 de diciembre de 2006, se aprobó la convención con el artículo 12 tal cual lo podemos leer hoy, pero con una nota a pie de página que decía que para los estados árabes, China y Rusia, capacidad jurídica significa capacidad de goce o de derecho y no de hecho o de ejercicio. Claro, esto fue bastante escandaloso, triste. Yo estaba presente y veía que ese día fue muy emocionante porque se leía cada artículo de la convención, se iba aprobando, se aplaudía, y sin embargo cuando se aprobó este artículo 12 con esta nota a pie de página hubo un abucheo, fue realmente algo bastante triste porque no era ese el objetivo. Y por otro lado, bastante extraño, ustedes convendrán, de que una convención, un tratado internacional tenga una nota a pie de página en relación a un artículo. Bueno, desde el 6 de diciembre que se aprobó por el comité que estaba negociando esa convención, al 13 de diciembre, en esa semana que le aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas, se pudo, gracias al lobby de organizaciones de personas con discapacidad y la Unión Europea, que negoció ese tratado en bloque, se pudo quitar esa nota a pie de página y aprobarse esta convención con este artículo 12, tal cual veníamos diciendo. Este artículo 12 básicamente, reconoce, reafirma en primer lugar la personalidad jurídica que estaba reconocida en otros tratados, pero reconoce la igualdad en materia de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los ámbitos de la vida. En igualdad de condiciones con las demás personas, ¿qué significa? Significa eso, en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, que se podría restringir la capacidad jurídica de una persona con discapacidad siempre que no sea en una desigual, ¿sí? Oportunidad o condición, digamos, que las demás personas. Es decir, por ejemplo, por razones de edad se restringe la capacidad jurídica tanto de personas con discapacidad como sin discapacidad, y esto no afectaría a la convención. Ahora, si nosotros restringimos la capacidad jurídica en razón de un tipo de discapacidad intelectual, mental o lo que fuera, sí estaríamos vulnerando este contenido y alcance de la convención. Entonces, en igualdad de condiciones con los demás y en todos los ámbitos de la vida. Esto es importante también porque generalmente la capacidad jurídica se asemejaba, y todavía hoy sucede bastante, con el ejercicio de derechos patrimoniales. Y es cierto, se requiere la capacidad jurídica para el ejercicio de derechos patrimoniales. Pero lo que no se ha visibilizado hasta hace poco tiempo es el ejercicio de derechos personalísimos. Y la capacidad jurídica, el reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica, la necesitamos también para el ejercicio de derechos personalísimos. Derechos personalísimos que tienen que ver con ámbitos súper importantes, con derechos de la personalidad. Esos derechos que nos ayudan a ser quienes somos y no ser otras personas. Ese derecho que hace que yo pueda decidir que me enamoré, que quiero casarme, que quiero tener un proyecto de vida con una persona, que quiero tener un hijo o que no quiero tener un hijo. Bueno, que voy a realizarme una operación o no me la voy a realizar.
que tiene que ver también con mi identidad, y no solamente derechos personalísimos de esta índole, sino también la capacidad jurídica tiene que ver con el primer derecho de ciudadanía, ¿sí? El derecho al sufragio. Y las personas con discapacidad también vienen siendo restringidas mediante esta restricción y este modelo sustitutivo en el ejercicio del derecho al voto y del derecho al sufragio más amplio, ¿no? Pero el derecho a poder decidir, a poder ser parte, ¿sí?, del destino de mi país o del lugar donde vivo y de todas las implicancias que tienen el derecho de sufragio. Entonces, esto es importante porque la Convención viene a marcar y después viene a desarrollar derecho por derecho las implicancias de poder ejercer o no la capacidad jurídica. Poder ejercer como mujer, poder decidir si yo quiero someterme, por ejemplo, a una operación quirúrgica de contracepción quirúrgica, se denomina en Argentina, una esterilización. Fíjense las consecuencias que puede tener esto en la vida de una mujer y lo que tiene que ver con la intimidad y con las decisiones personales, y que quien decida si quiero realizar o no esa operación sea yo y no sea otra persona que me sustituye. Y si yo no lo puedo hacer, bueno, no se realizará. Y esto en muchas otras dimensiones que vamos a ir avanzando durante la unidad. Pero bueno, la capacidad jurídica se visibilizó en cuanto a todas sus dimensiones y amplitud en todo lo que fue la discusión de la Convención en este artículo 12. Pero bueno, esa es la regla general. Más allá de eso, entonces, de la primera obligación del Estado, que es el reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad, viene una segunda obligación, que es proveer un sistema de apoyos. El apoyo o los sistemas de apoyos los vamos a ver también y desarrollar durante otras unidades, pero básicamente yo siempre digo que es como un paralelismo a lo que sería una silla de ruedas para la persona con diversidad funcional física o un bastón. Estos son los apoyos. Una persona que no transita de manera estándar porque tuvo un accidente o está en una silla de ruedas por cualquier razón, ¿sí? O sea, no transita caminando, lo hace trasladándose en una silla de ruedas. La solución no ha sido le restringimos el derecho de tránsito, sino ha sido brindar una serie de herramientas básicas primero, que tienen que ver primero con su condición y segundo con estas importantísimas y fundamentales y esenciales condiciones de accesibilidad para que la persona se pueda trasladar. En materia de capacidad jurídica sería lo mismo. Si una persona requiere de apoyos para poder comprender, para poder expresar, para poder dimensionar las consecuencias de una decisión, no se va a sustituir a esa persona, sino que precisamente requiere esa persona de que el Estado le brinde o le ayude a construir este sistema o red de apoyos para poder funcionar y que además le garantice ciertas condiciones de accesibilidad. En el entorno físico la accesibilidad es más fácil de entender, ¿sí? Bueno, existe rampa, no existe rampa, hay una escalera y no hay un ascensor, o sí lo hay, es como más fácil de comprender. En el ámbito en el ámbito comunicacional, de las comunicaciones también, es menos fácil, pero sigue siendo más fácil que en el otro. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay una persona ciega, no le vamos a dar un papel impreso. Entendemos que según lo que utilice la persona, será una documentación en braille o utilizará un sistema de su computadora para que la tecnología, ¿sí?, le facilite. Si hay una persona sorda, usuaria de lengua de señas, tiene que haber un intérprete de lengua de señas, porque si no falla la accesibilidad. Ahora, cuando hay una persona con discapacidad intelectual o una persona con diversidad mental, es más difícil de vislumbrar las barreras, ¿sí? Todavía están como más impregnadas en nuestro imaginario colectivo. Entonces es más difícil entender que así como tenemos que brindar una rampa, también tenemos que garantizar un lenguaje sencillo. Aplaudo en este caso a la Suprema Corte Mexicana, que fue la primera en el mundo, ¿no?, esta sentencia el lenguaje sencillo del caso de Airi, que ha seguido, ¿sí? Ese paréntesis, pero bueno, me parece que se merece. Un lenguaje sencillo, unos ciertos ajustes, un sistema de apoyo. Bueno, en eso tiene que ver las condiciones de accesibilidad en el ámbito de lo que son las barreras actitudinales. Bueno, todo esto
lo plantea la convención, lo tiene en cuenta y básicamente el 12 se focaliza en este sistema de apoyos. Pero además de que el Estado tiene que brindar este sistema de apoyos, a ese sistema de apoyos lo va a acompañar por una serie de salvaguardias. Es decir, bueno, el apoyo tiene que cumplir su fin, que es potenciar la autonomía, ¿sí? Y garantizar los ejercicios, que la persona pueda ejercer su derecho. Y el Estado debe brindar herramientas para que el apoyo realmente cumpla su fin y no haya conflicto de intereses, influencia indebida, etcétera, etcétera. Todo esto trae el 12. El 13 viene a acompañar y nos pone realmente en un lugar, o pone en un lugar al sistema de justicia muy importante en cuanto a la deconstrucción, ¿sí? Porque hoy en día, por ejemplo, en Argentina, con la reforma, que voy muy mal de tiempo en este video, pero que les quería comentar, no sé si voy a llegar. Hoy en día en Argentina, por ejemplo, el juez o la jueza es quien debe garantizar que la persona que transita un proceso de determinación de capacidad jurídica tenga durante ese proceso condiciones de accesibilidad y se adopten ajustes razonables y en su caso se le brinde un sistema de apoyos durante el proceso. Es decir, el derecho de acceso a la justicia requiere de mucha flexibilidad, requiere, por supuesto, muchas garantías y requiere de distintos tipos de ajustes que vamos a vislumbrar y que yo pongo el acento, no solo en la documentación que les doy, sino en el examen también, en cuanto a diferenciar lo que sería una condición de accesibilidad, lo que sería un ajuste razonable, lo que son ajustes de procedimiento y en todo caso ahí cómo juegan los sistemas de apoyos. Pero esto va para otras unidades, aunque acá ya lo van a ver, ¿sí? Con las lecturas que les facilito, que la primera es la observación general número 1 del comité, fue la primera observación general que hizo el comité allá por el año 2014, que aborda el igual reconocimiento como persona ante la ley. Es decir, el comité ahí lo primero que explica es que va a, perdón la redundancia, a explicar el contenido de alcance de este artículo porque los estados lo vienen malinterpretando sistemáticamente. Eso lo había podido ver el comité a partir de los informes que hacen los estados. También les facilito el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre acceso a la justicia, donde es muy interesante el desarrollo de este artículo 13 que se hace, y también esta diferenciación que decimos entre lo que son ajustes de procedimiento, ajustes razonables, que no solo tiene consecuencias teóricas. Y el informe de la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, que avanza más allá de la observación general número 1, ¿sí? Avanza y potencia este derecho al ejercicio de la capacidad jurídica, sus implicancias y sus entrecruces. En cuanto al material audiovisual, bueno, les comparto uno de los documentales de esta serie que se llama Diversidades, que les comentaba que la elaboramos. Este documental precisamente fue en el año 2010, es decir que está bastante, digamos, antiguo, pero que todavía sigue vigente, sobre todo en cuanto a las voces de personas con discapacidad. En estos documentales lo que intentamos fue mechar voces de personas supuestamente expertas con voces de personas con discapacidad. Cuando se habla y se está desarrollando, eso les quería comentar, quizás el derecho argentino es un derecho argentino que ya no es, pero bueno, a mí me importa que vean ese documental porque me parece que las voces de las personas que hablan transmiten mucho más de lo que podemos transmitir quienes hablamos desde el lugar que bueno, hoy me toca, por ejemplo. Y también se incluye en el material audiovisual un video cortito de SODIS, ¿sí? Esta organización de personas con discapacidad de Perú, que tuvo mucho que ver en la reforma peruana y que se llama Adiós a la interdicción. Voy a ocupar unos minutitos más porque les quería comentar que también dentro de lo que son los materiales me tomé la libertad de incluir lo que son las reformas que hasta este momento se han dado en nuestra experiencia latinoamericana, ¿sí? Bueno, como dice Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, se ha debido caminar, se empezó con una primera reforma y la última ha sido absolutamente superadora y eso me alegra mucho porque, bueno,
En su momento hasta ahora contamos con 4 reformas de la legislación que intentaron incorporar este sistema de apoyos en reemplazo del sistema sustitutivo. La primera se dio en Argentina en el año 2015, en agosto del año 2015, que fue una reforma en realidad donde se unificó el Código Civil y Comercial y, como ustedes podrán comprender y dimensionar, se reformó, bueno, la totalidad del ordenamiento jurídico civil y comercial. Fue una reforma muy importante, dentro de la cual también se intentó incorporar los estándares de la Convención. Ustedes me dirán, ¿se llegó a incorporar todos? No, no se llegó. En realidad, tienen como material los artículos pertinentes, ¿sí?, de este Código Civil y Comercial. Les diría que si tienen tiempo pongan el acento en el artículo 31, el artículo 32 y el artículo 43. Básicamente, el artículo 31 es muy interesante porque se ve cómo se incorpora el modelo social de discapacidad en el Código Civil. El artículo 32 es el que establece, ¿sí?, la capacidad jurídica restringida para personas, lamentablemente para personas con una condición. El artículo 32 supedita la restricción de la capacidad jurídica, que va a venir acompañada con un sistema de apoyos, pero a tener una condición, ¿sí?, que además está denominada tristemente adicción por un lado o alteración mental permanente o prolongada. Pero bueno, el código quiso decir, y así se interpreta, discapacidad mental o intelectual. En ese caso no cumple con los estándares totales de la Convención, porque en realidad la Convención lo que no permite es restringir la capacidad jurídica en razón de discapacidad. Entonces se podría haber buscado en el código, así lo hicimos desde las organizaciones y varias personas y organismos y la universidad, el ámbito académico, que tratamos de trabajar y acercar propuestas. Algunas se tomaron y otras no, pero bueno, nosotros abogábamos por un criterio objetivo, que en realidad pusiera el énfasis en que la persona no comprenda la naturaleza y consecuencia de determinados actos, más allá de que tenga o no una condición de discapacidad. Pero bueno, eso no se logró y el código lo supedita. Pero lo positivo de esto es que a la persona en ese caso se le restringe la capacidad para el acto o los actos concretos que lo requieran, pero la restricción lo que significa es que se le brinda un sistema de apoyos para el ejercicio. Los sistemas de apoyos, la dimensión, los objetivos y la función están en el artículo 43. Simplemente les quiero comentar algo más, que es que el último inciso del artículo 32 establece la fórmula de que todavía, mantiene, ¿sí?, en nuestro ordenamiento jurídico la declaración de interdicción, ¿sí? Pero, ¿para qué casos? El código específicamente dice que por excepción y cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada, fíjense, absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno por ningún modo, medio, formato, ¿sí?, adecuado, no simplemente desde los estándares normales, entre comillas, sino por ningún modo, medio, formato. Y además, hay un más, además el sistema de apoyo resulta ineficaz, en ese caso se puede sustituir mediante la interdicción. Se mantiene la interdicción, pero para ese caso absolutamente excepcional, y que fíjense cómo será excepcional y a lo que se ha pensado, ¿no?, ha tenido en cabeza quienes legislaban, que durante el proceso de elaboración del código y las discusiones, a ese caso, al inciso último del 32, se le llamaba el caso Cerati. No sé si ustedes desde México conocen. Ha llegado Gustavo Cerati, es un cantante argentino con una banda Soda Stereo, ha sido muy famosa, no sé si en México le conocen, pero bueno, él había sufrido una ACV y estaba en coma, ¿sí? Entonces era el caso Cerati. Se hablaba de esos casos que preocupaban, decir, bueno, ¿qué hacemos con esos casos? Y bueno, en ese caso sí, si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de demostrar su voluntad por ningún modo, medio, formato, y además se ha intentado con apoyos y no se puede, bueno, ahí sí se puede, en ese caso, nombrar un curador, ¿sí?, o la interdicción. Les recomiendo que lean la reforma. El artículo 43 es muy rico en cuanto al contenido y alcance de los sistemas de apoyos.
Y bueno, después de Argentina, y ya no me queda tiempo, pero se los voy a mencionar y les dejo las leyes y las normas para que ustedes lean. Después de Argentina vino Costa Rica, ¿sí? En el año 2016, con una reforma de la ley de autonomía que incorpora, ¿sí? Personas que ejercen esta función de apoyo y un sistema protectorio que también trató de incorporar ciertos estándares de la Convención. Luego vino Perú. En realidad, en Perú la reforma fue en el año 2018 a partir de un decreto legislativo. Bueno, es una cuestión técnica, pero bueno, también fue importante porque se elimina la incapacidad por razón de discapacidad. Muy positivo. En el código peruano la discapacidad eran los retardados mentales, esa es la terminología utilizada, y el deterioro mental. Pero se mantiene, eso no es tan bueno, para ebrios habituales, toxicómanos, que por ahí pueden entrar temáticas de salud mental, probabilidad y demás. Muy interesante lo de Perú. Algo que después se ha reglamentado, ¿no? Por un decreto supremo 016 desde el 2019. También pone mucho acento en el otorgamiento de ajustes razonables, la adopción de ajustes, la designación de apoyos y la implementación de salvaguardias. Condiciones de accesibilidad durante el proceso y bueno, por fin llegamos a Colombia, que es realmente, creo que la legislación que hoy en día podríamos decir que cumple con los estándares de la Convención en su totalidad. Y es una ley, la ley 1996 del año 2019, que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mayores de edad. Y bueno, la ley de Colombia es muy rica, establece distintos tipos de apoyo, distintos tipos de conformación de los apoyos. Y lo último que les voy a decir, porque me estoy yendo mucho en tiempo, es que creo que algo muy interesante que tiene Colombia es que por supuesto, habla todo el tiempo de lo que son las preferencias, la voluntad de la persona, etcétera, etcétera. Pero incorpora algo muy rico que se trabajó mucho en la Convención y que tiene que ver con la narrativa de vida. Informe general sobre el proyecto de vida de la persona. Es decir, las decisiones de la persona son de la persona, pero cuando la persona no está en condiciones, en todo caso lo que hay que mirar para tomar la decisión no es un criterio objetivo de cuál sería la mejor decisión conforme a criterios objetivos estándares, ¿no? Sino desde su subjetividad, desde su narrativa de vida, desde su proyecto de vida. Esto tiene que ver con el derecho a cometer errores y tiene que ver también con la autonomía, ¿no? En términos kantianos y el poder cada una tener un proyecto de vida singular que de alguna manera concrete nuestro derecho a la identidad y al desarrollo, ¿no? Como sujetos morales. Bueno, les recomiendo que lean las leyes porque creo que México va a ir en un camino. En el caso de México, la sentencia, la verdad que fue muy importante, ¿no? La sentencia para el amparo en revisión 1368 del año 2015 y creo que el camino, bueno, ha seguido con otros pasos y en ese sentido me parece que es interesante ver el recorrido que han llevado países del sistema interamericano y cómo podemos seguir desarrollando esto que es un gran desafío enorme para todos y para todas. Bueno, les dejo un saludo muy cordial y nos vemos en la unidad 4.